Hola a todas, soy Esther Ortiz y hoy hablamos de Pobres criaturas, Poor Things, película de Yorgos Lanthimos que adapta la novela con el mismo título de Alasdair Gray de 1992, una novela divertidísima, os la recomiendo muchísimo. La película me encantó, sé que hay mucha controversia con el tema, pero a mí me pareció maravillosa y lo mejor de la película, obviamente, Bella Baxter de Emma Stone, un personaje fascinante, o sea, precioso, me flipó. Se ha hecho de Poor Things, que es una película que habla sobre la naturaleza humana, pero para mí Poor Things habla más de la imagen que el hombre ha construido de sí mismo, es decir, más que de naturaleza, habla de constructo. Poor Things parodia al hombre humanista de la modernidad, ese hombre construido a partir de los cimientos de la razón, de la ciencia y de la moral. Yo he interpretado como una crítica a un mundo entendido a través del binomio de lo pensable y de lo impensable, construido por y para los hombres, en el que Bella funciona como un espejo que deja en evidencia lo absurdo de toda esta construcción que se da por sentada como natural. Bella es creada en una casa donde impera el paradigma de la razón y la ciencia, aunque con ciertas licencias morales, ¿no? Godwin Baxter es su creador, un médico hijo de un personaje muy importante. Su padre fue el fundador de la Facultad de Medicina, un doctor muy respetado, ¿no? Que representaría la ciencia como institución. Un hombre que, en nombre del progreso y de la ciencia, performó todo tipo de experimentos crueles en el pobre Godwin, dejándolo deforme, eunuco, dependiente de una máquina para poder hacer la digestión y alimentarse, y con la cara y los dedos mutilados. Pero God no le guarda ningún rencor por ello. De hecho, justifica a su padre en nombre de la ciencia, a la vez que muestra un fuerte rechazo hacia las emociones. En un momento dado dice: nuestros sentimientos deben mantenerse al margen. ¿Crees que mi padre podría haber experimentado con mi pene si no hubiera puesto la ciencia primero? Pero aunque Godwin intente vivir bajo un paradigma racional, la entrada de Bella en su vida rompe este esquema, haciendo que pierda el control sobre sus emociones, algo que claramente desde su prisma científico racional vive como una debilidad, ¿no? El amor y el apego le hacen sentirse vulnerables, pero al final tienen un efecto positivo en él, algo que nos habla mucho de cómo la masculinidad hegemónica vive las emociones y lo que podría aprender si se entregara a ellas. La película nos muestra un paradigma construido a partir del hombre como modelo, que al poner al hombre blanco, heterosexual y racional como medida de todas las cosas, una gran cantidad de entes quedan excluidos de este modelo, ¿no? Creándose un séquito de deformados, de malas copias. Las mujeres, los locos, los no blancos, los homosexuales, los animales, todos alterizados y de alguna forma convertidos en monstruosidades, ¿no? Y todos ellos sometidos al poder y al saber, como sería el caso de Godwin con su padre, considerado un genio de la ciencia por la sociedad, o la situación que Bella o su madre, antes de morir, vive dentro de su matrimonio con el general, situación que le conduce al suicidio. Pero la mirada de Bella nos permite entrar en un nuevo marco mental y una nueva forma de discurso, mucho más liberador, mucho más emancipador. Bella va más allá de lo conocido, de lo pensable, abre las posibilidades de la vida, rompe la construcción de lo social, lo moral y lo psíquico. Y lo hace aplicando justamente la lógica que le enseña a ese mundo de hombres, pero despojándola de todo juicio moral y a la vez otorgándole humanidad, afecto y sensorialidad. Bella en realidad me hace pensar en la Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia es una heroína que se introduce en un mundo fantástico en el que imperan la sinrazón y el sinsentido, y ella se dedica a aplicar la lógica en ese mundo, digamos, loco, y poner en duda todo lo que ocurre allí. Bella, en cambio, aplica la lógica a un mundo de hombres con una aparente razón, pero demostrando que la razón del hombre es en realidad una sinrazón, y con este gesto poniendo en duda la validez universal de la razón creada por el hombre. Un poco lioso todo esto. Y esto es lo que hace para mí que esta película sea brillante, que sea muy divertida. Las acciones y las reacciones de Bella revelan el subtexto y las violencias implícitas en los convencionalismos que someten a la mujer, ¿no? Hace evidente lo absurdo del mundo que han creado los hombres. Por ejemplo, en el burdel, un hombre está eligiendo a una mujer con la que acostarse y Bella le pregunta: ¿no preferirías que ellas te escogieran a ti, ya que eso sería señal de entusiasmo? Porque ve lógico querer saltar furiosamente con alguien que sabes que te desea. El hombre obviamente no hace caso de su consejo y la madame más tarde le explica: algunos hombres disfrutan de que no te guste, es asqueroso pero es bueno para el negocio. Claro, el subtexto es: a estos hombres les excita que la mujer no les desee porque eso significa dominación, poder sobre ella. Por lo tanto, esos hombres que no buscan reciprocidad en el deseo no desean a las mujeres, sino que desean la dominación. Algo que Bella obviamente ve como muy absurdo. Algo interesantísimo de Bella es que está más en contacto con su corporalidad que cualquier otro personaje.
Es un personaje que experimenta la vida a través de los sentidos. Está más cerca de su cuerpo como lo estamos en la infancia, de una forma muy sensorial, en contraste con este mundo racional y constreñido creado por los hombres, en el que se controla y se constriñe no solo esta parte emocional, sino también la relacionada con los placeres y lo sensitivo, ¿no? La comida, el sexo. Bella está situada en el mundo físico y para Bella el mundo físico está por encima del moral, de los convencionalismos sociales. Eso le permite a Bella experimentar el mundo de una forma mucho más plena. Y poder vivir esta experiencia como espectadora a través de Bella pues es muy liberador, por lo menos para mí lo fue. Esta dimensión infantil de Bella es determinante porque de hecho la película se podría interpretar como un cuento de hadas para adultos y a Bella como una arquetípica heroína. Los cuentos de hadas son importantes porque desde pequeñas nos ayudan a afrontar conflictos humanos básicos y nos ofrecen modelos positivos de autoestima que fortalecen nuestra autonomía y el desarrollo de nuestra personalidad. Los cuentos de hadas suelen partir de una tragedia como por ejemplo la muerte de un progenitor, en este caso sería la muerte de la propia protagonista o de su madre, ¿no? Según se mire. Pero lo que hace que Poor Things sea un cuento de hadas para adultos es que los personajes no están polarizados entre buenos y malos, sino que su caracterización es más compleja, es más cercana a la realidad. Nos encontramos con todo un espectro de personalidades entre el bien y el mal. Ni siquiera Bella es un personaje 100% bueno, desde un punto de vista moral. Bella es una heroína que tiene confianza en sus propias capacidades para resolver conflictos y que encuentra en ella misma la fortaleza para superar los obstáculos que se encuentran en el camino. Pero su viaje es un viaje que tiene mucho que ver con el despertar de su sexualidad, motivo por el cual tenemos que hablar del cuento con más contenido latente de sexualidad infantil que hay, que es La Caperucita Roja. La Caperucita Roja es un cuento popular de tradición oral que recogió primero Charles Perrault en 1697 y después la versión que seguramente conocemos nosotras, que es la de los hermanos Grimm de 1812. Pero lo más interesante es ver cómo ha ido mutando la historia de este cuento al pasar por las manos de estos varios autores. La historia de la Caperucita Roja es un tipo de relato que los alemanes llaman, atención, Schreckmärchen, y se refiere a una historia de miedo para prevenir a las niñas del trato con desconocidos. Mientras que los cuentos de hadas funcionan ayudando a canalizar y de alguna forma liberar las ansiedades, este tipo de cuento aleccionador funciona a través del miedo. Si no te portas bien, ya verás lo que va a pasarte. Y la historia de la Caperucita, al igual que la de Bella Baxter, es una alerta sobre los peligros de abandonar el ámbito protector de la familia, la sociedad y la cultura para adentrarse en el bosque de lo desconocido, del caos, del no límite. Aún así, más allá de las diferentes versiones que ahora comentaremos, el cuento habla de los peligros para las niñas de abandonarse a sus pulsiones sexuales. Charles Perrault era el escritor de la corte francesa, así que recogió el cuento de la tradición oral campesina y lo reescribió para su audiencia real. Su versión es la primera en la que la niña aparece con la capucha roja. De hecho, el cuento antes se llamaba El cuento de la abuela. Entonces es Charles Perrault quien le coloca la prenda roja a la niña, un gesto que pretende como caracterizarla como una niña vanidosa, ¿no? Una niña que quiere atraer la atención. Y en el cuento la describe como la niña más bonita que jamás se hubiera visto. Entonces la capucha roja, que es un regalo de la abuela a la nieta, podría interpretarse como un símbolo de la pulsión irrefrenable de la sexualidad, ¿no? Como una cosa que le traspasa a la abuela, que ya está mayor y marchita, a la niña que está despertando. La versión de Perrault dice así: la madre le pide que lleve comida a la abuela, pero le advierte de que por el bosque no hable con nadie. Ella sale a hacer el recado y cuando se cruza con el lobo, obviamente no hace caso de su madre y habla con el lobo y le contesta las preguntas, ¿no? Sí, voy a casa de mi abuela, sí, voy a coger este camino. Entonces el lobo coge el camino más rápido y llega a casa de la abuela antes que ella y se come a la abuela. En cuanto Caperucita llega a casa de la abuela, en esta versión el lobo está metido en la cama pero no va disfrazado de abuela. Caperucita escucha su voz y en el fondo sabe que se trata del lobo. A partir de aquí se permite explorar. El lobo le pide que se meta en la cama para calentarse, ella prosigue y se mete en la cama desnuda, entonces empieza a preguntarle curiosa sobre el tamaño de sus atributos, sus brazos, sus dientes, sus ojos, sus manos, etc. Ella tiene miedo pero a la vez está curiosa, hasta el momento cúspide en el que le pregunta por los dientes y él le contesta: para comerte mejor. El desenlace fatal en esta versión es que el lobo se la come igual que se ha comido a su abuela antes, un acto que podría considerarse como una metáfora de una penetración o de una violación. Pero en esta versión no hay nadie para salvar a la niña, ella muere.
Un final fatal que no solo nos advierte de no hablar con extraños, que sería una lectura más literal, sino que nos advierte de los peligros que hay en el acto de desear ser devorada. Y convierte a la niña en una niña tonta y vanidosa que es incapaz de manejar los territorios del deseo en los que se mete con la bestia. Por lo tanto, como veis, está responsabilizando de su propia violación, de su destino fatal. La niña es devorada por su depredador por haber seguido sus impulsos y su curiosidad. Y no solo lo paga con su propia muerte, sino con la de su abuela también. El cuento de Perrault va acompañado de una moraleja en forma de poema que advierte a las niñas, tanto a las bonitas como a las feas, a que tengan mucho miedo del lobo, que a veces es joven, de buena presencia, de palabras dulces, de grandes promesas, tan pronto olvidadas como fueron hechas. En la versión posterior de los hermanos Grimm de 1812, el lobo va disfrazado de abuela para que creamos que la pobre Caperucita no se ha dado cuenta de que es su abuela, o sea que no es consciente de que se va a meter en la cama con un lobo. Y una vez se la come el lobo, en esta versión sí que le permiten un final feliz en el que un cazador abre el vientre del lobo y las rescata. Y fijaros, esta versión es otro tipo de advertencia. Te permitimos vivir solo porque ya has aprendido la lección, ya estás domesticada y ya sabes que no debes jugar con lobos. Puedes ser perdonada porque ya has interiorizado las normas sobre la sexualidad femenina y obviamente te permitimos ser salvada solo en manos de un varón que va a tu rescate. Y ahora lo piensas, ¿no? ¿Cómo habrá afectado a nuestra sexualidad el escuchar este cuento desde bien pequeñas, ¿no? Pero bueno, aquí viene la manteca buena porque existen versiones orales anteriores de estos dos autores y son realmente fascinantes, amigas. En el folclore italiano y francés a finales de la Edad Media, la historia era bastante diferente. En cuanto la niña llega a casa de la abuela, el hombre lobo la invita a comer un trozo de carne y beber vino, cosa que ella hace, que en realidad se trata de la carne y de la sangre de su propia abuela. En fin, la Edad Media. Luego le ordena que se desvista pidiéndole que se vaya sacando cada prenda que lleva y la arroje al fuego de la chimenea porque le dice ya no la vas a necesitar, cosa que ella hace, como una especie de striptease. Luego le pide que se meta en la cama desnuda y ella se mete y en el momento cúspide en el que él va a comérsela, atención, ella le dice que tiene que ir al baño, que tiene caca. El lobo le dice hazlo aquí y ella le dice no, que va a oler mal. Una chica presumida, oye. Entonces el lobo le ata una cuerda a la pierna y deja que ella salga al jardín a hacer lo suyo. Entonces la niña, que en realidad no tiene un pelo de tonta, coge, ata la cuerda a un ciruelo y se va corriendo a su casa. Entonces el lobo, cuando se da cuenta, la persigue, pero justo cuando la alcanza, ella se ha metido en su casa y ha cerrado la puerta. Como veis, no se trata de un cuento aleccionador ni moralizante. Esta versión es un auténtico cuento de hadas en el que la heroína recibe un premio por haber logrado un equilibrio entre sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Ella consigue navegar su sexualidad y su curiosidad sin ser castigada. Bella es como la Caperucita de la versión oral del cuento. Es una niña ingeniosa que no solo es capaz de dar rienda suelta a sus instintos sexuales y su curiosidad, sino que a través de su ingenio y de su capacidad de jugar consigue sortear los obstáculos que se le van apareciendo, ¿no? Que no son pocos. Y una vez comentada lo chula que es Bella Baxter, vamos a hablar de los personajes masculinos. ¿Qué quieren los hombres de esta película? ¿De qué nos hablan las acciones de estos hombres? ¿De qué nos hablan sus deseos? Andrea Proenza hizo una lectura muy interesante de la película, como una reinterpretación de Frankenstein de Mary Shelley, un científico que desafía todos los códigos de la ética y la moral para crear un monstruo en favor de los avances de la ciencia. Aunque Godwin en realidad es un científico bastante diferente a Frankenstein porque él mismo es víctima de la crueldad de la ciencia y tampoco acaba rechazando a la criatura que crea, sino que acaba queriéndola. Una criatura que no es un monstruo, sino que es una mujer absolutamente preciosa. Lo que nos hace pensar no tanto en Frankenstein, sino que, como dice Andrea Proenza, nos remite al mito al cual se inspiró Frankenstein, el mito de Pigmalión que aparece en las Metamorfosis de Ovidio del año 8 después de Cristo. Pigmalión es un rey al que presionan para casarse y tener un heredero, pero para él ninguna mujer está a la altura de lo que él considera que debe ser una mujer. Y este rey tiene un pequeño hobby, que es la escultura, por lo tanto se propone esculpir a la mujer perfecta, ¿no? Y así lo hace, esculpe a mujeres preciosas hasta que se obsesiona con una de ellas, la cual titula Galatea. Y se enamora tanto de ella que Afrodita le da vida para hacerle feliz. Dice Andrea Proenza, no es Pobres criaturas la primera vez en la historia contemporánea que se reinterpreta el mito y con ello se recurre al arquetipo de la mujer artificial. Esto ya ha sucedido en otras obras literarias como La Eva Futura o audiovisuales como Metrópolis, Blade Runner o La piel que habito. Yo incluiría Arale de Dr. Slam, que también tiene un contenido latente de sexualidad bastante heavy la serie. Y sigue.
Todas estas mujeres artificiales, como dice Avalia Marijuán, suponen una alegoría de la obsesión del hombre por la perfección y la dominación, es decir, muestran los deseos del hombre por alcanzar la máxima dominación, jugar a ser Dios y hacer de la mujer su propia creación. Pero al mismo tiempo se enfrentan al temor por la pérdida de control cuando ésta adquiere autonomía y una identidad. En la mayor parte de las reinterpretaciones, estas mujeres artificiales e ideales, las Galateas, nacen bajo los deseos eróticos de sus creadores, pero acaban siendo aniquiladas, ya sea como un castigo a su creador por querer aspirar al poder divino o como una forma de restauración del orden ante la imposibilidad de su creador por controlarlas. Esta obsesión por jugar a ser Dios por parte del hombre tiene mucho que ver con el pensamiento humanista, una crítica que ya estaba implícita en Frankenstein, el afán de controlar la naturaleza, ¿no? De conquistarla. Es muy fácil, señor Frankenstein, si no va a querer hijos, no los tenga. Y esta especie de admiración, odio, envidia, desconfianza hacia las mujeres por el hecho de poder crear la vida y ellos no. Como dijo Teresa Villaverde en su artículo para Picara Magazine, lo mejor de Poor Things es que se trata de un catálogo cómico de las miserias de los hombres y de lo patéticos que son bajo mandatos patriarcales. Vamos a repasar a estos personajes. Godwin Baxter, el científico padre, digamos, o Dios, Bella lo llama a menudo God, pues este personaje es ciertamente problemático porque, como dice Teresa Villaverde, si el padre descarta la pederastia con su creación, con Bella, es en primer lugar porque es impotente. Bajo esa premisa se permite ejercer una paternidad responsable y lo expresa explícitamente en la película. ¿Qué hubiera pasado si no fuera impotente, si no fuera eunuco? Pues seguramente la habría forzado a ser su amante nada más nacer. Sigue Teresa. La decisión de Godwin Baxter de ejercer de padre tiene más el halo condescendiente de quien entiende a la otra como suya, como su creación, su experimento, una extensión de su propia mente brillante. Es cierto que la deja volar, pero creo, dice Teresa Villaverde, que esto forma parte de su paradigma científico, ver cómo interactúa su criatura con el mundo y hasta dónde puede llegar. Godwin Baxter y Max McCandle, su ayudante, de hecho tienen una conversación de lo más asquerosa en la que parece que se están repartiendo a Bella con mercancía. En esa conversación, McCandles pregunta al doctor si tiene intenciones de que Bella sea su amante, normalizando el deseo por una hija o una figura filial, por una persona con un cerebro de niña, un cerebro infantil. Él contesta que no por un tema práctico, porque para tener una erección necesitaría la energía equivalente a una central nuclear, ¿vale? Si Godwin propone a McCandles que se case con ella, es para poder seguir teniéndola bajo su radar, es decir, están decidiendo el futuro de ella sin su consentimiento. Esta primera parte de la película fue la que me incomodó más, me dio mucho miedo porque no sabía por dónde iba a ir la historia y estaba sufriendo de ver la vulnerable que era Bella en esa situación, ¿no? Por suerte la cosa fue por otro lado, pero esa primera parte pone en evidencia lo vulnerables que son los individuos en el marco de la familia, ¿no? Especialmente los infantes. ¿Qué les pasa a los padres con sus hijas? Nos toca hablar de daddy issues, o mejor dicho, de daughter issues. Bueno, Katherine Angel en su tremendo ensayo Daddy Issues, un análisis de la figura del padre en la cultura contemporánea, nos explica que está muy arraigado en nuestra cultura el hecho de que parece natural que debe establecerse una especie de relación amorosa entre un padre y una hija. La autora plantea que como sociedad nos empeñamos a pensar que este tipo de relación amorosa entre padre e hija tiene origen en la hija, es decir, que somos conscientes de los daddy issues de la hija, pero ¿qué ocurre con los daughter issues del padre? Nadie habla de esto, ¿no? Parece que estos issues están olvidados o se pasan por alto. El padre de la novia, clásica comedia de los 90, de la cual se han hecho remakes como Los padres de ella, nos va genial para profundizar en esto que comenta Katherine Angel de los daughter issues. En esas películas el padre muestra amor por la hija a través de los celos, la sobreprotección y con hostilidad y competitividad hacia el pretendiente de su hija, pero todo en formato de comedia romántica porque en el fondo este tipo de películas nos quieren mostrar este tipo de comportamiento del padre y sus celos como algo entrañable, como algo fruto de que ama mucho a su hijita. Pero veamos si este comportamiento es realmente algo entrañable o si es algo tan inocente como quieren representar en este tipo de películas. El padre de la novia de 1991 comienza con un padre interpretado por Steve Martin destrozado, sentado entre lo que queda de la fiesta de la boda de su hija, mirando a cámara y nos dice: me han dicho que algún día recordaré este día con cariño y nostalgia, pero los que son padres lo entenderán. Y a continuación comienza el drama, ¿vale?
solloza. Tienes una hijita, una niña adorable y preciosa que te mira y te ama de una manera que nunca habrías imaginado. Recuerdo que decía que yo era su héroe. Lo que hace tan entrañable a su hija es la devoción total que siente por su padre. Esa devoción incondicional es fruto de que ella no conoce otra cosa, no tiene herramientas para emitir ningún juicio sobre su padre. Ella es un lienzo en blanco donde él se puede proyectar. Y sigue. Después llega el día en que quiere que le hagan agujeros en las orejas y la dejes a una cuadra del cine. Y cuando te descuidas ya lleva sombra de ojos y tacones. Vemos el miedo del padre de ver cómo la sexualidad de su hija va aflorando y va queriendo más y más independencia y autonomía, lo que hace que él cada vez la pueda controlar menos y poco a poco él deje de ser su héroe. Sigue diciendo: a partir de ese momento vives en un continuo estado de pánico, te preocupas que salga con chicos que no le convienen, la clase de chicos que solo quieren algo y tú sabes exactamente qué es, porque es lo mismo que querías tú cuando tenías su edad. Es muy curioso porque el padre no se identifica aquí con su hija, sino que se identifica con los chicos que se la quieren ligar y solo quieren sexo con ella. Su hija se convierte en la chica que él perseguía en sus viejos tiempos. Y se supone que todo esto nos debe parecer súper conmovedor porque aunque al papá le vemos actuar como un tío agresivo, posesivo y infantil, se supone que todo esto es porque en realidad la quiere mucho a su hijita. Obviamente que lo que quiera o deje de querer la hija no es el caso aquí, porque al padre poco le importa, simplemente que mientras la hija esté centrada en él y no sea desplazado por un amante, la potencia sexual del padre seguirá vigente. Es absolutamente aberrante e impensable que esto ocurra en el marco de una cultura cristiana que se horroriza con la idea del incesto. Sí. ¿Y que se muestre en formato de comedia? Pues es bastante fuerte. Esto habla de lo normalizado que está que un padre sienta celos, se muestre hostil frente a la emancipación sexual de su hija. Entonces, ¿quién tiene los issues realmente? ¿El padre o la hija? Efectivamente. Bueno, Max McCandles es sin duda otro tipo de vicioso. Es un tremendo beta en el sentido de que va de majo, pero sus intenciones en el fondo son de lo más sucias. ¿Qué pasa? Que en comparación es un poco mejor que el resto de hombres, pero esa pequeña ventaja le convierte en un hombre acomodado en una masculinidad mediocre. El pecado de McCandles es que pretende casarse con una persona con un cerebro de niña, una mujer que en realidad está muy por encima de su liga, porque él es un hombre mediocre y pobre. Así que se aprovecha de esta ignorancia de Bella para asegurarse un futuro con ella. Bella es un personaje absolutamente radiante, es una Barbie fashionista, es una Bratz, mientras que McCandles es un Lego, ¿me entiendes? Esto es así. Él acepta las aventuras de ella solo porque sabe que no está a la altura. Se resigna a aguantarlo solo porque eso le permitirá acceder a un estatus que no le pertenece, que es estar con Bella. McCandles es curioso porque se enamora de Bella cuando la ve instantáneamente. Cosa curiosa porque lo primero que dice al verla es la idiota más bella que he visto nunca. Y aquí nos toca hablar de otro arquetipo, porque este tipo de idilios románticos se ven representados en la tropa que el youtuber Pop Culture Detective bautizó como Born Sexy Yesterday, y que se podría traducir como nacida sexy ayer o sexy e ignorante. Y es una tropa que tiene cierta relación con el mito de Pigmalión, porque se trata en realidad de otra mujer artificial que nos vuelve a hablar de la obsesión del hombre con la dominación y la perfección. Este es un arquetipo muy frecuente en la ciencia ficción y que se da cuando una forma de vida aparece de la nada o de otro mundo, pero encarnado en un cuerpo de mujer adulta y sexy, y con todas las facultades físicas y psíquicas, pero sin los conocimientos básicos sobre el entorno. Normalmente es un personaje con un talento innato, pero no sabe nada del mundo que las rodea, de las convenciones sociales, cosa que las convierte en niñas, en personas muy naif. Entonces, el héroe de la película, normalmente un tío bastante mediocre, le enseñará a la mujer sexy nacida ayer a manejarse por este mundo, se dedicará a responder a sus preguntas y a protegerla de aquellos que intenten aprovecharse de su inocencia. Por lo que el tipo en cuestión pasará a ser un héroe para la nacida sexy ayer, por el simple hecho de que, como en el caso de Bella con McCandles, no tiene herramientas para discernir ni emitir juicio sobre la persona que nada inocentemente la está ayudando. El ejemplo más famoso de esta tropa es El quinto elemento, una peli de 1997, protagonizada por Bruce Willis y Mila Jovovich, donde Bruce hace de tío normalito, es un taxista alcohólico, y Mila hace de Gilo, un personaje que aparece de otra dimensión y que tiene la misión de salvar el mundo. ¿Cómo se explica que Mila se enamore de un taxista alcohólico?
Pues eso, Born, Sexy, Yesterday. Y en esas películas siempre hay una escena en la que ellas se desnudan, ya que como Bella Baxter no han aprendido las normas sociales o a ser pudorosas, algo que ocurre cuando Bella se masturba en la mesa del comedor, entonces McCandles tiene que explicarle que hacer eso en público no está bien. Obviamente, esta mujer nacida sexy ayer acabará enamoradísima del hombre mediocre, sobre todo porque pensará que es el hombre más maravilloso del mundo, y cualquier cosa que haga pues la impresiona, igual que cuando te enamorabas del monitor del Splay, y al señor en cuestión no le molestará en ningún caso que ella tenga una psique equivalente a la de una niña de 10 años. Al contrario, es justamente lo que le gusta de ella, porque así puede proyectar en ella la feminidad que desea, puede moldearla a su gusto. Por suerte, Bella subvierte esta tropa, como dice Teresa Villaverde en su artículo, esa ignorancia de Bella la aprovechan los hombres que la rodean para mostrarle el mundo desde su prisma, pero la forma de desarticular eso es justamente la forma en la que Bella reacciona. Sus respuestas muestran lo absurdo del prisma de esos hombres. Y aunque al final Bella Baxter acaba viviendo con McCandles, eso no lo hace porque esté enamorada de él. Es decir, no sublima la tropa Born, Sexy, Yesterday, lo hace porque a ella le interesa por propia supervivencia. O sea, sabe que seguramente McCandles es el único hombre que respetará su modo de vida, el único que se resignará a no querer emprisionarla. ¿Qué nos toca decir de Duncan Wedderburn, el abogado Don Juan? Pues Wedderburn es una versión folletis de Aladdin. Le dice a Bella: eres prisionera, yo te liberaré, te enseñaré el mundo. Wedder es el clásico hombre que te dice que no te putopilles, y en cuanto ve que Bella efectivamente no se putopilla y va a buscar lo que él no puede darle en otros hombres, Wedder pierde los papeles y no quiere otra cosa que encerrarla en la santa institución del matrimonio. La libera de una prisión para meterla en otra. Pero sabemos perfectamente qué clase de hombre es Wedderburn. Si al final obtuviera el control que tanto desea sobre Bella, simplemente perdería el interés. Esto es una constante en la película. Todos los hombres, a su manera, necesitan controlar a Bella, y Wedderburn es quizás el que funciona mejor como punching bag de lo absurdo de la masculinidad. Cuando él está cansado y quiere dormir, Bella se va de excursión por Portugal y tiene encuentros con desconocidos, cosa que a la vuelta explica a Wedder con naturalidad, pero él muere de celos, no lo puede soportar. Más tarde, Bella recrimina a Wedderburn el engañarla para atraparla en un barco en medio del mar, porque él no puede soportar estas excursiones fortuitas de Bella, ¿no? Entonces Wedder le contesta: es verdad que será más fácil encontrarte, perdona por el secuestro, ha sido por amor. Perdóname, don't be such a cunt. Y el subtexto aquí es que Wedderburn reclama a sus amantes que no quieran controlarlo, pero él solo puede disfrutar de la situación si tiene el control. Finalmente, cuando se da cuenta de que los papeles se han invertido y que ahora es él el que se ha putopillado, lloriquea y dice: me he convertido en lo que más odio, el súcubo arrogante. Antes me has quitado de encima y ahora soy una de ellas. Wedderburn acaba por amenazar a Bella: o te casas conmigo o te mato. Esta necesidad de control lleva a Wedderburn a la locura y acaba encerrado en un manicomio, obsesionado con Bella y berreando el discurso de he sido víctima de una femme fatal. Como Bella no se somete a él, entonces Bella solo puede ser el demonio. Simone de Beauvoir, en su ensayo El segundo sexo, hacía un análisis de la construcción del yo y de la masculinidad y la feminidad en relación entre sí, con el objetivo de definir una especie de imaginario colectivo dominante sobre cómo la sociedad construye a las mujeres y lo que las mujeres deben ser. Y para hacerlo se basó en la lectura de siglos de tradición literaria en la que los hombres escribían mujeres. Es decir, estudió los arquetipos de mujer creadas por los escritores hombres. La mujer, dice, es similar a la naturaleza, ella la encarna, es animal, un pequeño valle de sangre, una rosa florecida, una sirena, una curva de la colina. Ella brinda sabiduría, belleza tangible, le brinda el alma del mundo al hombre. Ella contiene el secreto de la poesía, ella es la mediadora entre este mundo y el más allá, abre la puerta a lo sobrenatural, a lo surrealista, está destinada a la inmanencia y a través de su pasividad reparte paz y armonía. Pero si rechaza su papel, se convierte en mantis religiosa u ogra. En todo caso, aparece como el otro privilegiado a través del cual el sujeto hombre se realiza a sí mismo. Una de las medidas del hombre, su equilibrio, su salvación, su aventura, su felicidad.
Lo que significa esto es que la imaginación masculina construye al hombre como el uno y la mujer como el otro. Es misoginia pasiva, o sea, es una forma de despojar a la mujer de su personalidad para colocarla donde al hombre le sea más útil para construirse a sí mismo. Y Beauvoir dice que la mujer es lo que el hombre necesita que sea. Si ella es una mujer fatal e intenta seducir al hombre y arruinarle la vida, entonces el hombre es el héroe victimizado. Si ella es pasiva, entonces es alguien que necesita que la salven o que la enseñen, como el caso de Bella. Entonces yo soy el héroe salvador y experimentado. ¿Qué pasa? Wedderburn cruza el umbral de la locura al pasar de ser el héroe salvador y experimentado al héroe victimizado, una víctima de la mantis, de la femme fatale. Wedder es transformado por Bella de tal manera que pierde su forma, pierde la construcción que se había hecho a sí mismo. ¿Y qué pasa? Que esto nos habla de algo que aún es muy presente. Los hombres se acercan a una mujer ingenua y no particularmente interesante porque pueden convertirla en su musa. Este hombre no quiere a alguien que la transforme, que le haga trabajarse, quiere a alguien que sea como un lienzo en blanco en el que pueda pintar sus rasgos cuando los necesite y luego borrarlos y luego pintarlos nuevamente cuando sus necesidades cambien. De Beauvoir se fija en el patrón de los hombres que aseguran que como Duncan Wedderburn aman a las mujeres. Amo tanto a las mujeres, me encantan las mujeres. ¿Qué pasa? Que en el gesto de amarlas así se las despersonaliza, como si las mujeres fueran una especie de fuerza de la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que puedes amar la naturaleza, puedes observarla, puedes describirla o interpretarla como quieras, pero la naturaleza no tiene la oportunidad de responder y decir yo no soy eso. Entonces Beauvoir dice que asumir a la mujer como parte de la naturaleza, como parte de algo místico, poético, sobrenatural, es lo mismo. Si la mujer responde, no está asumiendo su papel de musa natural, entonces inevitablemente pasará a ser una arpía. Bella, efectivamente, desde los ojos del amante vividor, es descrita como una arquetípica femme fatale. Sabemos que históricamente la mirada masculina ha querido hacer pasar por defectos las virtudes de las mujeres. La inteligencia, la autonomía, la independencia, el ingenio, la belleza incluso. Y esta película logra hacernos ver muy claro que la forma que Wedder tiene de ver a Bella no es otra cosa que la proyección de sus miedos al ver que pierde el control sobre ella, al ver que ella subvierte todos los códigos morales y se emancipa del rol que él ha proyectado en ella, ¿no? Wedder ha sido transformado por Bella y eso no es natural, eso es monstruoso. Personajes femeninos en Poor Things hay pocos, pero cabe recalcar especialmente dos. La Madame del Burdel, que es un personaje claroscuro al que inicialmente Bella admira por ser una mujer independiente y la ve como una mujer que facilita la independencia de otras, les permite una forma de vida al margen del matrimonio, una vida autónoma. Como dice Bella, somos nuestros propios medios de producción. La misma Bella confiesa, necesito sexo y dinero, y como siempre desvela precisamente el subtexto de su situación diciendo, podría buscarme a otro como el abogado que me mantenga, pero necesita demasiada atención. Pero luego Bella se da cuenta de que la independencia de la Madame se sustenta en el abuso de poder hacia sus trabajadoras. Es una manipuladora que hace lo mismo que el resto de hombres, explotarlas. Vive a costa de ellas y de su vulnerabilidad, aprovechándose de un sistema que las oprime y las margina. En un momento dado, la Madame le dice, debemos experimentar todo, lo malo y lo feo, eso nos hace completas. Pero exactamente, ¿quién debe experimentar lo malo y lo feo? ¿Y quién puede ahorrarse tales experiencias? Bella acaba entendiendo esto. Es cierto que algo que me gusta del libro es que Wedderburn instruye a Bella en los métodos anticonceptivos, algo que se ahorran en la película, pero claro, me hizo estar muy incómoda porque era como, ¿en qué mundo una mujer que no para de tener relaciones sexuales con hombres no se quedará embarazada o pillará una ETS? Esto concreto a mí me molestó bastante y luego cuando leí el libro y vi que el libro era explícito, pensé, ostras, qué pena que hayas quitado esto, ¿no? Que no lo hayas incorporado en la película. También es verdad que al final del manuscrito, que es el libro, que es un manuscrito escrito por Max McCandles, ¿no? Desde su punto de vista, se incluye una carta de Bella, o mejor dicho, de Victoria McCandles, en la que desmiente todo lo contado por él, que es su marido. Ella desmiente que sea una galatea, ¿no? Y cuenta que en realidad ella acabó en casa de Godwin Baxter de forma voluntaria, escapando del marido, y que se inventaron el personaje y la historia de Bella como coartada. Según Victoria, McCandles se inventa esa historia para colocarse en un lugar más importante del que realmente tuvo, ya que admira mucho a God y a Victoria y quería estar como un igual ante ellos, cosa que no fue así, según cuenta Victoria. Y es muy interesante porque Godwin Baxter es en esta versión el hijo del famoso doctor y la criada Mrs. Dinwiddie. Y entre Godwin y su madre le brindan una nueva educación o forma de ver el mundo a Victoria cuando llega a la casa. Una educación libre en la que se la permite pensar y decidir. Ya que, bueno, Godwin en el libro es un tío
súper socialista, es muy crítico con la forma que, por ejemplo, la medicina trata a las enfermeras, que según él son las que hacen funcionar los hospitales. En todo caso, lo interesante es que ella cuenta que en realidad se acaba casando con McCandless por practicidad, porque encontraba en él una esposa, y que eso le permite tener 3 hijos y a la vez prosperar como famosa doctora y sufragista que lucha por cosas como que, por ejemplo, la mujer no tuviera que parir en horizontal para comodidad del médico, ¿no? Y lo hiciera a cuclillas, como tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Quién caga en horizontal? Nadie. Pues tampoco vas a parir en horizontal, o sea, la gravedad, quiero decir, hola. Pero bueno, volviendo a la peli, el personaje de Martha von Herzog, que es una señora a quien Bella conoce a bordo del barco y que, como si fuera una hada madrina, hace esta función de mentora, de figura materna, y le enseña que estimular la mente puede ser igual de placentero que saltar furiosamente. Es una mujer rica, independiente, que le confiesa por asombro de Bella que hace años que no salta furiosamente con nadie. La inmersión de Bella en la lectura filosófica la transforma y eso molesta a Wedderburn, que le reprocha que ya no le hace caso. Le dice: estás leyendo todo el día, estás perdiendo tu forma adorable de hablar. Es decir, Bella está perdiendo su capacidad de ser musa, su capacidad de ser naturaleza. Entonces le tira el libro por la borda, pero la señora von Herzog está allí para prestarle otro libro. Más tarde se discuten y Wedder culpa de esto a la señora mayor. Dice: Marta, ella es el problema. Wedder está perdiendo el control sobre ella y está viendo cómo esa transformación va a hacer que cada vez sea más difícil controlarla. Un poco la misma historia que el padre de la novia, ¿no? El caso más extremo de esto en la película es el del general Blessington, que representaría ese hombre poseído por completo por el afán de control. No es un maltratador posesivo, como dice Teresa Villaverde, tan posesivo que quiere impedir hasta el placer de su mujer mutilándola. Cuando Bella accede a ir a casa del general Blessington para descubrir cosas sobre la vida de su madre, enseguida se da cuenta de que se encuentra prisionera. Y en el momento en el que él le dice que no puede irse, Bella le contesta: me iré cuando me plazca, pero me siento halagada por tu intención de atraparme. No eres el primero. A lo que el general contesta: tendré que dispararte. Entonces Bella le dice: ¿por qué quieres retenerme aquí sabiendo que yo no deseo quedarme? A lo que él contesta: si nos tenemos que ahogar, que sea en el río del amor. El trabajo de mi vida ha sido la conquista del territorio y tú eres mía. Y cuando ella le contesta algo muy obvio, que es: no soy territorio, le está diciendo: no soy naturaleza, soy un sujeto. El punto final de él es: ellas hablan y al final no hay otra opción que apuntarlas con un arma. Si no te sometes al papel de musa natural, solo te queda morir. Y otra vez Bella consigue seguir su curiosidad sumergiéndose en el mundo de su madre, y cuando quiere irse escapa de la situación de forma ingeniosa. Así que ya veis, nada de musa, Bella es una Caperucita Roja popular, una heroína de cuento de hadas. Bella también podría ser una relectura bíblica de la primera mujer, de la mujer del paraíso. Bella ha comido del fruto prohibido del árbol, ha adquirido el conocimiento que le estaba prohibido y esto le ha despertado la conciencia. En el momento en el que hace esto y empieza a ver los horrores del mundo y los dilemas, toda esta información le hace pensar demasiado y no la deja dormir. Pero esto está hablando de la emancipación y la liberación femenina, porque es un viaje que no es placentero, es un proceso doloroso porque implica ser consciente, implica ver y reconocer muchas realidades que no son agradables, entre ellas la propia posición de la mujer en la sociedad. Aunque sea doloroso, el despertar de la conciencia es el único camino hacia la libertad. Pero obviamente Bella no es Eva, pecaminosa y sumisa, sino que es Lilith, la primera bruja. Nos lo cuenta Elena Galén en su fantástico libro El diablo es una mujer. Según el Génesis cito: Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó hombre y mujer. Esta cita esconde un secreto, y es que hubo otra mujer antes de Eva, una mujer igual a Adán, creada a partir de la división del barro primigenio, una mujer llamada Lilith. Y el rastro de esta primera mujer ha sido completamente borrado de las escrituras, a excepción de una mención de Isaías en el Antiguo Testamento, pero por suerte sí que encontramos a Lilith en la mitología hebrea y antes de esta en la mitología babilónica. Y según lo que nos explican estos textos, Lilith y Adán fueron las dos mitades de la primera criatura humana creada por Dios. Y entonces, ¿qué pasó?
¿Por qué se hartaría Lilith del paraíso? Pues porque Adán intentó someter a Lilith y dado que Lilith se negó, la mitología la convirtió en una figura monstruosa. Lilith se veía como igual a Adán, razón por la cual se rebeló cuando él le exigió que se sometiera y entonces abandonó el paraíso. Y una vez fuera tuvo otros amores y muchos hijos, digamos que fue la primera mujer libre de la historia y por eso es considerada tradicionalmente como la primera femme fatale, la primera bruja, la primera perdición de los hombres. De hecho, lo más chulo es que es posible que la serpiente que intentó hacer caer a la tentación a Eva fuera en realidad Lilith, que a menudo es representada como una serpiente. Pero lo que en realidad estaba intentando Lilith no era hacer que Eva cayera en la tentación y condenarla, sino que era ayudarla a liberarse, comer del árbol del conocimiento, ayudarla a adquirir la conciencia que le estaba prohibida y que le permitiría liberarse del estado de sumisión, de desconocimiento en el que se encontraba. Lilith es la feminista que te alcanza las gafas lilas y por eso la cristiandad ha condenado a ambas, a una por alcanzar las gafas lilas y a la otra por osar probárselas. Un poco el mismo papel que tiene la señora del barco, ¿no? Cuando le brinda los libros a Bella. Bella escapa de un paraíso en el que su entorno pretende dominarla, controlarla. Godwin, McCandles o antes el general Blessington, al escapar corre por el mundo adquiriendo conocimiento y libertinando, igual que Lilith, y al volver a casa crea su propia versión del paraíso, en el que vive como un igual al hombre, sin sometimiento, un paraíso poblado de animales Frankenstein, acompañada de su amante mujer. Y con Adán, su exmarido, el general, convertido en cabra. Todo este viaje le permite la fortaleza para convertirse en la primera mujer en estudiar medicina, es decir, un auténtico cuento de hadas. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por la atención y porfa no olvidéis apoyarme en Patreon si queréis dar soporte a estos vídeos. Chao.